Jovencitos, muy buenos días. Quien les habla es el profesor Litman Wakampaxi, encargado del curso de Geografía. El día de hoy, hijitos, vamos a continuar desarrollando este tema importante que hemos empezado la semana pasada, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre la morfología del territorio peruano, ¿ya? Ya hemos hablado lo que es la morfología, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre aquellos agentes importantes que van a provocar modificaciones en el relieve terrestre, ¿no? La geodinámica interna, externa, fuerzas endógenas, fuerzas exógenas, profesor, ¿no? Geográficas y geológicas. Te he hablado, te he explicado qué es el diastrofismo, el vulcanismo, sismos, seísmos, meteorización y la famosa erosión. La clase pasada nos hemos quedado aquí, si más no me equivoco, ¿verdad? Profe, en la clase pasada hemos hablado sobre la morfología submarina y las partes de la morfología submarina. ¿Cuáles son? El zócalo continental, el talud continental y las fosas marinas, ¿no? El zócalo, te dije, es una porción del continente bañada por aguas oceánicas, el cual tiene una profundidad de 200 metros, profesor, ¿no? El zócalo, profesor, es importantísimo porque recuerda que de ahí extraemos recursos naturales, ¿no? Recursos hidrobiológicos, ¿ya? El talud es una pendiente muy accidentada, profesor, una pendiente accidentada, con una profundidad aproximada de 4.000 metros, ¿ya? En todo su transcurso encontramos cañones, gargantas, escarpes, conos volcánicos. Y las fosas marinas son grietas o fisuras, donde se va a dar la convergencia de las placas continentales y placas marinas, profesor, ¿no es cierto? En el caso de Perú hay dos placas, la placa de Nazca, aquí está la placa de Nazca, y la placa sudamericana, ¿ya? Aquí se da la convergencia de ambas placas, de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Eso hemos hablado la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy, profesor, y vamos a continuar avanzando, ¿ya? Te decía, mira, el zócalo es toda esta parte que tú ves acá, mira, toda esta parte que tú ves acá, el zócalo, ahí está el zócalo continental, ¿ya? Si tú te das cuenta, profesor, el zócalo es más ancho, profesor, en la costa central y en la costa norte, profesor. En la costa sur, si tú te das cuenta, el zócalo es muy estrecho. ¿Y a qué se debe, profesor? Es que aquí en el norte y en el centro, profesor, la famosa cordillera costanera se ha sumergido y ha formado parte del zócalo. Profe, ¿qué es la cordillera costanera? Esa cadena montañosa que tú ves que pasa por La Joya, profesor, y llega hasta la playa, hasta el litoral. Eso es la cordillera costanera. Pero esta cordillera se ha sumergido frente a los departamentos del centro y norte del Perú. Y es por eso que el zócalo es más ancho. ¿Ya? Después del zócalo, profesor, encontramos el talud. Esto es el talud. Recuerda que el talud es una pendiente muy accidentada. ¿Ya? Es una pendiente muy accidentada. Después del talud vamos a encontrar las fosas marinas. En el Perú hay dos fosas, la fosa central, ¿ya? Y la fosa meridional. Esta es la fosa meridional. La fosa central, o también conocida como fosa de Lima, como te he dicho, fosa central o fosa de Lima. La fosa meridional, también conocida como fosa de Tacna, Pero, profe, ¿por qué hay dos fosas en el Perú? ¿Qué pasó, profito? Es que en el Perú, profesor, también encontramos la famosa dorsal de Nazca. Recuerda que la palabra dorsal significa cordillera submarina. Es una cordillera que ha dividido las fosas del Perú en dos. Fosa central y fosa meridional. Fosa central o fosa de Lima, fosa meridional o fosa de Tacna. ¿Ya? Es importante resaltar, profesor, que la más importante, y valga la redundancia, es la fosa central, porque aquí encontramos la fosa del Callao, el punto más profundo de todo el mar peruano. Tiene una profundidad de 6.868 metros bajo el nivel del mar. Mira, 6.868 metros bajo el nivel del mar. Ojo con eso. Recuerda que las fosas del Perú forman parte del Océano Pacífico, ¿ya? Y obviamente forman parte del Círculo de Fuego del Pacífico. ¿Listo? No te vas a olvidar, ¿ah? Por ahí te dicen dorsal, recuerda, dorsal es una cordillera submarina que está en proceso de levantamiento, se está levantando sometido a movimientos orogénicos. ¿Qué tipo de movimientos? Orogénicos, formadores de cordilleras, ¿ya? Recuerda que la dorsal ha dividido las fosas del Perú, fosa central, fosa meridional. Y listo, profesor, eres lo máximo, ¿ya? Hablemos del zócalo un poquito más, profe, mira. Es la parte de la plataforma continental cubierta por aguas marinas hasta los 200 metros de profundidad. 200 metros de profundidad.
En esta parte del relieve submarino se distinguen las llanuras con suave declive hacia el oeste, algunos valles y muchas montañas cuyas cimas son las islas, profesor. ¿Ya? El zócalo continental es conocido como zona fótica, no es fática, ya es fótica, ¿ya? ¿Por qué fótica? Fotoluz, luz. Los rayos solares ingresan al océano, pero solamente a esta parte, profesor. Solo a esta parte logran ingresar los rayos solares, profesor. ¿Ya? Porque recuerda que tiene una profundidad solo de 200 metros. Fotoluz, zona fótica, luz. ¿Ya? ¿Por qué zona fótica? Porque los rayos solares ingresan, profesor. Y gracias a eso se da la fotosíntesis. ¿Listo? Profe, ¿y por qué es importante la fotosíntesis? Porque eso provoca la liberación del oxígeno, ¿no? Zona nerítica, por la presencia de los recursos hidrobiológicos, especies comestibles para el hombre. Recuerda que el hombre solo extrae recursos del zócalo continental, no extrae recursos del talud. Recuerda, el hombre no extrae recursos del talud, solo del zócalo continental. ¿Y por qué no, profe? El talud es conocida como zona anerítica, sin recursos. Profe, ¿no hay vida? Sí hay vida. Pueda que haya dinosaurios, dragones, megalodontes, sirenas, profesor. ¿El hombre se mete al talud a sacar megalodontes, sirenas, dinosaurios? No. El hombre solo extrae los recursos del mar, pero que solo se encuentran en el zócalo continental. ¿Ya? ¿Qué recursos? Hidrobiológicos. También extraemos petróleo, claro, combustibles fósiles, profesor. ¿Ya? Zona pelágica, especies que se encuentran en zonas de alta mar, 200 a 250 metros de profundidad. ¿Listo? No te vas a olvidar, ¿ah? Y también se le llama zona fital, fitoplancton. ¿Ya? En esta parte vamos a encontrar gran cantidad de fitoplancton, fitoplancton, microorganismos vegetales. ¿Ya? Yo te acabo de decir, el zócalo es conocido como zona fótica, zona nerítica, zona fital. Fotoluz, fotosíntesis, rayos solares. Zona nerítica, por la presencia de recursos hidrobiológicos, recursos naturales que son aprovechados por el ser humano. ¿Ya? Zona fótica, fitoplancton, ¿no es cierto? Encontramos gran cantidad de fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Es un microorganismo vegetal que tiene concentración de clorofila, que sirve de alimento para los peces. Y listo. Hablemos un poquito más del talud, profesor. El talud continental comprende en 3 sectores: norte, centro y sur. ¿Ya? El norte, profesor, que va desde Boca de Capones hasta la península de Illescas, ¿no? El departamento de Tumbes y el departamento de Piura. Solo el departamento de Tumbes, el departamento de Piura, ¿ya? El zócalo en el norte es estrecho porque el antiguo zócalo continental está en proceso de levantamiento, ¿ya? Es estrecho porque el antiguo zócalo continental está en levantamiento, dando origen a los tablazos. Recuerda, si el zócalo se levanta, da origen a los tablazos. Y los tablazos son importantes porque de ahí se extrae petróleo. ¿Qué se extrae? Petróleo, ¿ya? Cuando hablamos, profesor, del norte, recuerda que en el norte, profesor, en el zócalo encontramos rocas sedimentarias terciarias de tipo flysch, ¿ya? Rocas sedimentarias que conforman los tablazos. En el centro, profesor, el zócalo comprende desde la península de Illescas hasta la península de Paracas, desde el departamento de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, hasta el departamento de Ica. Todo esto, profesor, es el zócalo central, ¿ya? Recuerda, mira, es la zona más ancha por el hundimiento de la cordillera costanera, cuyo vestigio serían las islas existentes de estos lugares, ¿no? Yo te dije hace un momento, el zócalo es muy ancho, profesor, frente a la costa central. Esto se debe, profito, principalmente al hundimiento de la cordillera costanera, ¿ya? Encontramos rocas sedimentarias del Cretácico inferior. En el sur es estrecho porque no hubo hundimiento de la cordillera costanera y porque ahí se da el levantamiento del tablazo de Ica. ¿Listo? El zócalo del sur, profesor, comprende desde los famosos departamentos de Ica hasta el departamento de Tacna, ¿ya? Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile. ¿Listo? Si hablamos, profesor, del zócalo en el norte, en Tumbes tiene un ancho de 40 kilómetros, en Piura 10 kilómetros, en Lambayeque ya 100 kilómetros, profesor, ¿ya? Profesor, La Libertad, 120 kilómetros. Pero el mayor ancho del zócalo en costas peruanas, profesor, es en Ancash.
140 kilómetros. En la provincia de Chimbote, frente a la desembocadura del río Santa. Mayor amplitud de Zócalo, Ancash, 140 kilómetros. ¿Ya? En Lima, Profesor, 40 kilómetros. Ica, 7 kilómetros. Arequipa y Tacna, Moquegua, 28,5 kilómetros. Muy estrecho, profesor. Listo, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Un tema muy fácil.